Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión, en este segundo bloque de nuestro programa. Estamos analizando la situación que ha ocurrido en nuestro país, este estallido social, como se ha llamado, ¿cierto? Con todas estas manifestaciones callejeras, también con violencia, ha habido ciertos saqueos, vandalismo, en fin, vamos a hablar un poco también de esta situación y cómo lo ha tomado el gobierno, cómo ha reaccionado el gobierno ante esta situación. Un dato, ¿cierto?, que suma, importante, acaba de salir una noticia, dice que la banca chilena, por ejemplo, obtuvo ganancias en el trimestre julio-septiembre, o sea, estamos hablando del último trimestre, por 2.756 millones de dólares. Recordemos que el paquete que propuso el presidente Sebastián Piñera es del orden de los 160 millones de dólares. Estamos hablando de 2.756 millones de dólares que ganó la banca en el trimestre pasado. Rodrigo Oliva, uno de los temas tiene que ver con esto, con la desigualdad, con que esta cierta inequidad, cómo se reparten los recursos en el fondo. En el programa anterior, ¿cierto?, lo decía uno de los invitados, un economista, nos decía Chile tiene un ingreso de 300.000 millones de dólares, ¿cierto?, de los cuales un tercio prácticamente es del aparato público, es lo que dispone el Estado para gastar, ¿cierto?, alrededor de 70.000 millones de dólares, y el resto es privado, digamos, ¿cierto?, son las empresas, ¿cierto?, son las industrias, en fin. Hay sin lugar a dudas aquí, y esto no vamos a descubrir la pólvora, un problema de inequidad enorme, ¿cierto? Por ahí los indicadores de los países más desiguales, Chile aparece en el 10º lugar. En un universo de 100 países, o sea, no es que sea una encuesta de 20 o de 15, sino que en una encuesta de 100, aparecer en el número 10 de los más, donde más distancias, ¿cierto?, más desiguales son, es realmente una cuestión que además se viene diciendo cada cierto tiempo. Estas cifras salen todos los meses y pareciera que no se tomó nunca en cuenta, digamos, esto. No, efectivamente, o sea, nuestro país tiene hartos récords tristes, por así decirlo, entre ellos los índices de desigualdad que precisamente dan cuenta de lo que en un comienzo yo trataba de poner sobre la mesa. O sea, lo que está en tensión es un modelo de distribución de recursos y un modelo de producción, un modelo social y económico, ¿no? Yo quiero, sí, antes comentar un elemento. O sea, yo creo que hace mal que desquiciemos el debate, ¿no? Que decir que estas son tesis conspirativas y de dictaduras castrochavistas que vienen acá a desestabilizar el gobierno. Acá hay un malestar genuino, hay una apoxia del sistema, ya el sistema está sin oxígeno, por así decirlo, y eso hizo carne en ciudadanos comunes y corrientes. O sea, las movilizaciones mayoritarias de chilenos y chilenas reflejan incluso que movilizar gente de sectores conservadores de la sociedad, ¿no? Reflejan que hoy día la situación social de Chile no daba para más, ¿no? Y quizás nuestra cultura, ¿cierto?, nuestra forma de ser podía hacer que soportáramos, ¿cierto? Durante mucho tiempo cargáramos con la mochila de los créditos. Yo entiendo, por ejemplo, que en nuestro caso, mi familia, mi propia familia, la educación es visto como la única posibilidad de movilidad social, ¿no?, como una de las principales, y que por eso el empresariado se puede dar el lujo de cobrar lo que quiere, porque yo me voy a endeudar, porque quiero estudiar, porque necesito estudiar. Y el 2005, cuando se le abre la banca al sistema de financiamiento estudiantil y se le empiezan a llamar beneficios a los créditos estudiantiles que sobreendeudaron a la mayoría de los chilenos, entre ellos toda la generación nuestra de 30 a 35 años está endeudadísima, empezamos a ver que hay un país que no funciona, ¿no? Que tarde o temprano ese colapso iba a hacerse realidad y iba a establecer un criterio de crisis. Entonces yo creo que lo más sano, para no desquiciar, es que pongamos los términos sobre los cuales se constituyen los elementos problemáticos y discutamos, más allá de decir que porque venía la PEC o porque salió un tuit de Guaidó diciendo que Maduro tenía los intereses ya puestos en Chile. Es una cuestión que desquicia, ¿no?, que no permite responder bien a los elementos, y que también tiene el elemento principal de menospreciar lo que hay hoy día mostrándose en la sociedad chilena. Ahora, por otro lado, yo creo que hay tres elementos de la política que tú graficabas muy bien. Primero, hay una nueva forma de entender la política que está emergiendo, que hay que legitimar. O sea, los cabildos barriales que se están dando, las formas de coordinación que se están dando por fuera de los márgenes institucionales, van produciendo una forma de país que va a ser muy difícil volver atrás. Cuando se hablaba de volver a la normalidad, ¿cierto?, se decía, bueno, ahora volvamos a la normalidad con 17 muertos, se omite que ya hay una producción de eso.
Y lo otro que tiene que ver con lo que tú dices, que efectivamente este es un país de desigualdades. Y un problema es que la política no puede responder a eso. La política, tanto de la política de implementación de la política, que claro que tiene que ver con una focalización excesiva, ¿no? Se focaliza lo que no debería focalizarse, que son los derechos. O sea, tú y yo y tú tenemos los mismos derechos, pero no, tú no eres tan suficientemente pobre, tú no eres tan suficiente indígena y yo no soy tan suficientemente mujer, ¿cierto? Entonces pues no podemos construir una sociedad de derechos y se exacerba la individualidad. En un escenario, además, colonizado desde el punto de vista ya de la actividad política por los intereses empresariales dentro de la actividad política. O sea, acá se habla de un pacto social, de producir un nuevo pacto social, porque ya hay uno. O sea, los correos entre la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y los grandes industriales pesqueros dan cuenta de que hay una actividad política que se está gestando, pero que no representa intereses mayoritarios. Y en ese contexto hemos visto el Parlamento permanentemente secuestrado por intereses que son de privados, ¿no? La forma en que se legisla y la desconfianza que hoy día tiene la ciudadanía a los espacios de la discusión política tienen un fundamento muy material. O sea, no olvidemos cómo se tramitó la ley de pesca aquí en la región, o sea, que tiene hoy día a un parlamentario procesado. Entonces, en esos términos, ¿cierto? En esas condiciones, es muy difícil construir una voluntad de país que logre incorporar a grandes mayorías, considerando que la política misma va generando términos de exclusión y va atendiendo ciertos intereses y otros no. El interés, por ejemplo, de miles de estudiantes endeudados por el CAE, que hoy día se organizaron y crearon un movimiento que se llama Deuda Educativa, que está viendo por favor que alguien, en algunos casos ni siquiera la condonación, escuche que las mochilas financieras de los estudiantes son aberrantes, que no puedes tener una casa, que no puedes ser ciudadano. Pero no, ¿cierto? Se insiste en privilegiar la lógica de la mercantilización, la lógica de la profundidad, de la focalización, ¿no? Que yo entiendo bien que es un problema, porque no todo debería ser focalizado, ¿no? Hay cosas que sí, que se pueden trabajar, pero los derechos sociales son una cuestión de garantía, son el porqué de vivir en sociedad. Y para redondear esa idea, yo creo que en general, efectivamente, o sea, cuando vemos, por ejemplo, que la designación del nuevo ministro de Energía, creo, el mismo gerente de la AFP Capital que se estaba tomando un vodka en Acapulco, cuando ciertos millones de jubilados, en la misma época que un par de jubilados se suicidó producto de la incapacidad de poder solventar su propia vida, su propia existencia, vemos que hay una desfachatez también. Entonces, esa desfachatez se volvió ahora contra la política y yo creo que eso hace que la política diga, bueno, no tenemos solución, no lo vimos venir. Las dos agendas que se pusieron sobre la mesa, tanto la concertación como la derecha, promueven la misma lógica subsidiaria. O sea, lo que está haciendo el gobierno hoy día es ponerle un acelerador al programa de gobierno. O sea, está respondiendo con la misma lógica de lo que construye los problemas estructurales del país. Y es por eso que yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día, y hay que entender una cosa, que muchos no lo entienden, la política tal como la conocemos después de este movimiento social, no va a ser la misma. No va a ser la misma. A todos aquellos que los pilló con campañas ya financiadas, con Excel armado, con distribución de territorio. A los que renunciaron el año pasado, ya no va a ser la misma. O sea, este movimiento... Nathan Olivo. Este movimiento llegó para, por lo menos, exigir nuevos términos de la reconstrucción social que se pueda dar. Marco, de alguna manera yo sé que tú no eres el vocero de todos los empresarios de la ciudad, ni mucho menos, pero me imagino yo que estos temas, digamos, en algún minuto se conversan, ¿cierto? En reuniones informales. Y aparte, cuando hablamos de empresarios, hablamos de un aspecto súper amplio, ¿no? O sea, hablamos de gente que tiene unas pymes, que tiene 5 o 6 trabajadores, hasta grandes empresas, digamos, aquí en las grandes empresas que no tributan acá. Sí, las empresas mineras, por ejemplo, ¿cierto? Uno los ve, digamos, pagando buenos salarios, digamos, nadie podría quejarse, digamos, que trabaja en la minería, digamos, de que efectivamente, ¿cierto? Ahí hay salarios que son, que se pueden decir, puedes vivir con ellos, digamos, en fin. Pero, sin embargo, esta inequidad, no sé si le hace sentido, si hay ruidos ahí, digamos, oye, este país está complicado, vemos que la CPC, ¿cierto?, acaba, ¿cierto?, de declarar su presidente, ¿cierto?, que ahora hay que meterse la mano al bolsillo y que duela realmente. El mismo Luxic, ¿cierto?, Andrónico Luxic dice, bueno, en mi empresa de aquí para adelante nadie gana menos de 500.000 pesos, en fin. Uno ve que hay empresarios que pareciera entienden el tema y lo ponen en práctica en la medida, me imagino yo, de las posibilidades que tienen.
Pero de repente uno también, y yo creo que es el sentir de la comunidad, que siente que hay cierta indolencia en otros empresarios y que dicen, bueno, yo hago el esfuerzo, yo pongo el capital y por lo tanto tengo todo el derecho del mundo a que mi empresa gane millones y millones, ¿cierto? Y voy a pagar lo mínimo posible, porque si el tipo del lado le paga 350.000 pesos, 300.000 pesos a la estafeta, ¿por qué yo le voy a pagar 600, digamos? Si no, el mercado me dice que 350 vale esa pega, digamos. Entonces ahí hay un tema también de cómo se ha ido un poco perdiendo la sensibilidad, digamos, esta capacidad de empatía con el que menos tiene, en fin. No sé si mira, es un tema que hay varios datos que glosar ahí. El 70% de los sueldos que están cercanos al sueldo mínimo no los pagan las grandes empresas, los pagan las pymes, ¿ya? Y si tú pones, y ese es un dato también con el tema de las conspiraciones, si tú pones en una juguera, agarra las 20 fortunas más grandes de Chile, te alcanza para solventar 1 año y 3 meses de gobierno, la cantidad de plata, ¿me entiendes? O sea, también pongamos en su contexto, o sea, muchas veces hay creaciones de enemigos así, tipo orwelliano, que está la empresa, pero es un tema, digamos, o sea, la empresa ha cometido errores graves que han sido profusamente difundidos y tomados en consideración, las colusiones, que son un hecho, ¿me entiendes? El financiamiento ilegal de la política son hechos concretos, ¿me entiendes? Y eso ha provocado en la gente un tema de desconfianza que se une a una serie de otros factores, el tema de la los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la iglesia, o sea, instituciones, carabineros, siempre uno hacía ranking de credibilidad y estaban los médicos también, y después venían los carabineros y después venían los médicos. Entonces todo esto ha confabulado que hay una decepción enorme de la gente, en los políticos, en las empresas. Entonces, eso ha determinado que digamos, la gente haya tenido esta explosión, ¿no? Yo no digo que haya sido la única instancia, digamos, porque hay esto un tema multisectorial. O sea, aquí no solamente está la AFP, no solamente están ciertas alzas, la gente se siente fuera de un proceso, se siente fuera de la repartición de beneficios. Ese es el tema. Hoy día, o sea, tú no puedes entender que Chile, el año 90, era un 30% más pobre que el resto de los países de Latinoamérica y hoy día es un 60% más rico que el resto de los países de Sudamérica. ¿Por qué pasa eso? Dice, por eso, porque hay una expectativa distinta a la gente. La gente quiere participar de los beneficios. Bueno, está $24.000 se dice que uno de los más, claro, ¿cierto? Está a nivel de Portugal. O sea, si tú lo ves desde ese punto de vista, es como extraño. Claro. Exactamente, pero dentro de él es el concepto Gini, famoso, sí, ¿ya? Indicador. Pero si tú lo pones dentro de un contexto, también era el país que tenía mayor movilidad hacia el tema de igualdad. Acá hay mucha gente, o sea, muy poca gente que concentra dinero, eso está muy claro. Y eso produce este indicador de Gini, la distorsión, digamos. Sí. Pero si tú lo ves desde el punto de vista macro, también, acá no pasa lo que pasa en otros países, que hay desnutrición, analfabetismo severo, ¿me entiendes? O sea, desde el punto de vista general, no era tan malo tampoco Chile, ¿me entiendes? Ahora va a ser peor, porque esto son varios terremotos en uno. O sea, el tema va a ser ahora, y lo que más me preocupa, reitero, es cómo nos levantamos de esto. Ya, eso lo vamos a conversar en el bloque que viene. Lucía, el tema, digamos, de esta desigualdad, ¿cierto? Esta inequidad, de alguna manera, ¿cierto? La gente lo manifiesta, dice, bueno, me falta plata para esto, no me alcanza el sueldo, en fin. Pero también es cierto que nuestro país tenía indicadores de pobreza del, no sé, 40 y algo % hace, no sé, 30 años atrás, y hoy día tiene menos de un 10, entiendo. O sea, ha habido, tal como decía, cierto Marco, un mejoramiento, una movilidad, en fin. Se señalaba a propósito del CAE también, cierto, que hay primera generación de estudiantes universitarios, que no había otra fórmula, digamos, cuando uno escucha a Sergio Vidal, cierto, a Nicolás Izaguirre, digamos, que cuando se implementó
implementó el CAE. Bueno, era la forma que tenían en ese minuto, se escudan ellos en que no había ninguna otra manera de financiar, digamos, estos estudios. Entonces, también a veces, ¿cierto? Y esta es una visión que también es súper legítima, digamos, la gente dice, bueno, estamos bastante mejor que el año 90 o que el año 2000, pero sin embargo la gente igual sale a protestar, en fin, y se producen estos saqueos, la violencia, y la gente no entiende, digamos, en el fondo que este país le ha ido bastante mejor que el resto del vecindario, digamos. ¿Qué opinas tú de quienes piensan así, digamos? Mira, en materia de pobreza y de pobreza multidimensional, hay que entender que también aquí el fenómeno de la pobreza no es un fenómeno solo numérico, cuantitativo. Nosotros hablamos en la Fundación de que la experiencia de la pobreza también tiene una dimensión subjetiva, ¿ya? Y en ese contexto hoy día, por ejemplo, uno cuando ve los estudios del PNUD en términos de desigualdad, en términos de que hoy día esta experiencia está afectando, por ejemplo, el trato, las relaciones entre las personas. Las personas sienten un trato discriminatorio. Las personas se dan cuenta que han vivido situaciones de segregación. Muchas veces la misma política pública ha incentivado la segregación. Entonces, también hay estudios que son longitudinales en materia de pobreza, que son las que te miden en un periodo de 10 años, toman 3 muestras a un grupo de personas y eso está demostrado, entre paréntesis, no hay mucha inversión en este tipo de investigaciones, en donde hay un 30% de la población que entra y sale de la pobreza, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que también hay una alta vulnerabilidad de las familias, ¿ya? Entonces, claro, tenemos una encuesta que no es transversal, que de un momento te saca una fotografía y claro, tenemos bajos indicadores en temas de pobreza. Pero cuando uno hace estos estudios longitudinales, ahí dejamos de darle la importancia a este gran segmento de la población que habla de la vulnerabilidad social que hoy día tiene nuestro país. Y ahí tomo un poco las palabras de Rodrigo, que efectivamente hoy día hay ciertas necesidades, problemas reales en las personas que deberían ser garantizados y hemos planteado dentro de nuestras propuestas la importancia de avanzar en materia de política pública con enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Que garantice unos mínimos para disminuir efectivamente esa vulnerabilidad que tienen muchas de nuestras familias, ¿ya? Entonces, claro, en términos de promedios, ingresos es muy engañoso, en términos de pobreza, pero en estos otros temas que tienen que ver con acceso, que tienen que ver con calidad, que tienen que ver con estas dimensiones también más subjetivas, yo creo que ahí efectivamente es lo que hoy día también está hoy día en las calles, ¿no? Este trato que no sienten que es igualitario a las personas. Hay un estudio también que hizo nuestra fundación que se llama Voces de la Pobreza y que habla justamente de qué era ser pobre hace 10 años atrás o 20 años atrás y qué es ser pobre hoy día. Y hoy día efectivamente el pobre es una pobreza equipada. Tenemos muchas cosas materiales. Sí, eso ¿verdad? te quería comentar, pero precisamente la gente dice, bueno, pero mira, ahí tienen televisores, pero tienen autos, estamos altamente endeudados. Hoy día tú miras los niveles de endeudamiento y son altísimos. Y eso sabemos toda la cantidad de implicancias que trae en salud mental, se nos enferman las personas, las licencias médicas, entonces, y todo lo que significa el estrés para esa familia, ¿no? Entonces, es una pobreza hoy día altamente endeudada, pero muy equipada, ¿verdad? Es una pobreza que siente hoy día un grupo de personas que siente a lo mejor que antes eran bien valorados, porque antes ser pobre, ok, era pobre pero era bien educado y tengo buena educación, pero hoy día el pobre siente que es discriminado y que tiene un acceso a una muy mala educación. Entonces están esas distinciones y que invito a todos, están todos nuestros estudios en la página web que hablan justamente de estas otras dimensiones, ¿ya? De una pobreza distinta, que tiene que ver con desigualdad, que tiene que ver con inequidad y que yo creo que nos plantean el desafío de verdad empezar a dialogar y a debatir sobre si nuestro país somos capaces de poder avanzar en materia de una política pública con enfoque de derechos, porque también hablamos del enfoque de derechos, pero yo creo que sabemos poco de eso. Paulina, tú trabajas con los chicos ahí, ¿cierto?, en el barrio, en fin, ellos se manifiestan, digamos, en términos de estas carencias, hay también un deseo de consumir, ¿cierto?, de tener las zapatillas de marca, de poder acceder, digamos, a lo que ven por la televisión, modelos de éxito, digamos, que están bastante lejanos de lo que es su realidad. ¿Cómo lo ves tú en el día a día, en la conversación con ellos?
Sí, yo creo que, claro, o sea, yo creo que es algo que estamos todos como el día a día enfrentados, como al exitismo que hay un poco social, y sobre todo ahí como recapitular cosas que decía Lucía y Marco, de que cómo estamos midiendo la pobreza, ¿no? O sea, estamos ante índices de depresión infantil bastante altos con el tema del bullying, por ejemplo. Estamos ante una situación de los niños, quizás ya no hay desnutrición, ahora hay obesidad, ahora hay sedentarismo. Ahora también los índices escolares no nos acompañan. ¿Qué pasa con los índices SIMS en los colegios públicos? ¿Qué pasa con los índices de vulnerabilidad escolar en una región de Atacama donde están sobre el 90-94%, por ejemplo? Los índices de desarrollo social, individual y social de los niños y niñas y de las escuelas. O sea, creo que hay una forma, hay que mirarlo de una forma mucho más integral hoy en día, y por lo mismo creo que la manera de hacer frente vuelve a ser, ¿no?, espacios de protección y espacios de educación. Nosotros, por ejemplo, lo que tú decías, estamos trabajando, por ejemplo, en la malla curricular, que trabajamos con los niños y las niñas en escuela, porque también nuestro programa está en escuela para mejorar la convivencia escolar, es, por ejemplo, hábitos saludables, estilo de vida saludable, cultura de paz, como ya había mencionado, enfoque de género. Tratamos un poco de adaptarnos a estas necesidades que vemos que nacen de los mismos niños, niñas, jóvenes, y de los adultos responsables de estos jóvenes en los barrios. Y intentamos como adaptarnos un poco a las circunstancias, más que desde arriba desarrollar una malla, y esa malla va en el sentido de lo que tú dices, ¿no?, de lo que vamos evidenciando que es necesario trabajar hoy en día para poder empoderar, sobre todo, y que sean jóvenes ciudadanos complementarios y responsables, que vayan más allá de lo que quizás la última moda está indicando, ¿no? Rodrigo, se produce el estallido social, ¿cierto? Hace ya 10 días, no recuerdo bien, prácticamente 2 semanas, y se toma una medida, digamos, que yo creo, ¿cierto?, nadie se esperaba, digamos, hacía 30 años, no sé cuánto, digamos, que no se había, ¿cierto?, decretado un estado de emergencia en el país. En fin, salieron los militares a la calle, ha habido una represión, digamos, bastante violenta. También ha habido ciertos actos vandálicos, en fin, saqueos que nosotros no estamos acostumbrados a ver, digamos. Uno miraba las noticias probablemente antes de lo que pasaba en otros países, en fin, y uno decía, oye, qué manera de haber violencia en otros lugares, y de repente nos encontramos que esta violencia está aquí, digamos, está ahí en el barrio, digamos, en el supermercado de la esquina, en fin. ¿Cómo ves tú que de alguna manera el gobierno reaccionó o tiene alguna responsabilidad, digamos, en haber incendiado más la pradera, digamos? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que en general las respuestas del gobierno han ido siempre un paso más atrás. O sea, primero leer la crisis como precisamente los primeros 3 días fueron con un énfasis precisamente en poder criminalizar lo que sucedía, ¿no? Y yo considero que fue impresentable en el segundo día, sin diálogo político, sin ninguna posibilidad de escuchar, haber declarado toques de queda, agudizar, y en 2 días ya teníamos 10 muertos, ¿no? Eso sí que no lo habíamos visto nunca. Esa condición donde el gobierno se declara la guerra, básicamente, y a la gente movilizada, ¿cierto?, sin poder leer minuciosamente qué había detrás de ese malestar, y con una represión brutal, o sea, y con una amenaza permanente de la milicia, ¿no? Y eso porque yo creo que efectivamente hay un sector de la derecha chilena, un sector que no quiere renunciar a su dimensión rentista, que está, y las palabras de la primera dama fueron elocuentes, o sea, tenemos que cuidar nuestros privilegios, ¿no? O sea, eso nos quiso decir, o sea, hay una manga de que van a intervenir las líneas de producción, ¿es cierto? Entonces, en ese contexto yo creo que ahí hubo un gatillante, un detonante de violencia desatada por parte de la autoridad ante la respuesta a la movilización. Efectivamente, yo creo que estamos en un escenario de crisis. Se van a producir elementos que todos condenamos, o sea, si están saqueando una botillería, un lugar, ¿cierto?, de trabajo, la gente, efectivamente eso no es aplaudible, pero también por otro lado tenemos un gobierno que ha respondido de una manera brutal en términos de represión. Por un muerto en Venezuela se armó la grande, ¿no? Y hoy día vemos que hay 17, 18 muertos en Chile, más de 2.000 personas detenidas, más de 120 personas que perdieron sus ojos por protestar, y eso implica, ¿cierto?, una respuesta también de parte de una sociedad que además es violentada estructuralmente por un modelo que no garantiza absolutamente nada. Para mí, que estén jóvenes protestando implica precisamente una renuncia a la ciudadanía, puesto que efectivamente este país no
no te ofrece ninguna garantía social para poder desplegar tus habilidades, ¿no? O te endeudas o no estudias, ¿no? O postulas y no quedas y te vas. Un niño con 23 años en esta sociedad, la cuesta se le pone bien para arriba, o sea, tener un hijo, querer casarse, ¿cierto? Esas cosas cotidianas hoy día pasaron a ser desafíos para la sociedad chilena. Y eso yo creo que tiene un origen bien claro en términos de estructuras de desigualdad, pero también, y quiero ser enfático acá, esta movilización detenta una claridad que antes no había. O sea, no es gremial, ¿cierto? No está conducida por gremios, no están los partidos políticos detrás, tratan de subirse los partidos, pero siempre quedan atrás, ¿cierto? Es como ya llega a ser patético ver así ex candidatos así como, hola, aquí estoy movilizándome, subiendo selfies, y como, bueno, corte para el lado, si tú eres parte del problema. Así. No están, ¿cierto? Pero también detenta un ellos, o sea, es una sociedad que dice basta de abusos y privilegios, y ahí yo quiero dialogar contigo, Marco, en el sentido de que, claro, hay una estructura de empresarios que es bien amplia, pero hay una concentración también de la riqueza que es bien particular, ¿cierto? Las pymes acá la pasan mal, o sea, no estamos... Que soportan la mayor cantidad de trabajo, efectivamente, pero la pasan mal porque el modelo está concentrado, ¿no? Hay una desigualdad, hay una concentración económica que es brutal, hay polos de desarrollo económico que son muy agresivos con los demás, con la demás actividad económica, ¿cierto? Por ejemplo, la minería aquí es sumamente agresiva con la agricultura, con la pesca artesanal, ¿cierto? Y con el turismo, ¿cierto? Entonces, hoy día vemos que en realidad, efectivamente, y ahí quiero conectarme con el tema anterior, no necesariamente porque hoy día ya no estemos a pata pelada, gran parte de la población, porque no hay que invisibilizar que Iquique tiene las tomas y los campamentos más grandes de Chile, ¿cierto? Que no porque hoy día tenemos plasma, porque tenemos una economía tan abierta que efectivamente podemos comprar un plasma, pero no podemos estudiar, no podemos acceder a la vivienda. Educación de calidad. No podemos acceder a una educación de calidad, y esos elementos constituyen también una subjetividad, ¿no? Y no le vas a pedir, y yo no lo que lo justifique, a un chico que fue permanentemente negado, ¿cierto? En sus términos estructurales como ciudadano, excluido, ¿cierto? Que responda con caricia a los elementos que grafica, que definieron la estructura de la violencia que él recibió, como por ejemplo la AFP, que claro lo ve. Porque yo no sé si vamos mejor que antes, porque yo veo a mis viejos y por lo menos tienen una cotización y una jubilación. Yo hoy día no la tengo, Mi hijo no la va a tener si sigue esto así, porque la precariedad del empleo no permite hoy día tener una posibilidad de proyectar una jubilación. Hay personas que han jubilado con todo, sin lagunas, que tienen una jubilación súper precaria, 120.000 pesos los profesores. Entonces ya no puede seguir estructurándose una lógica en respuesta también al gobierno en la misma dimensión. Si la agenda que puso el gobierno sobre la mesa es su programa de gobierno, no es más que eso, con elementos que tiene ya, por ejemplo, el seguro catastrófico para salud, es un traspaso de fondos públicos a entes privados. Es volver a la época del voucher, porque el modelo chileno es paradigmático, o sea, el Estado es fundamental para la clase empresarial, porque a través del Estado se consiguen los principales recursos para poder financiar grandes estructuras, como por ejemplo la AFP, porque la AFP no está hecha para financiar la jubilación tuya, la tuya o la mía, está hecha para inyectar al sistema capitalización. Entonces, cuando definimos un modelo en esas características y que como consecuencia anecdótica tiene como ojalá le podamos dar una pensión digna a alguien, ¿cierto? Que por lo demás está considerada 110 años, no, ni siquiera tiene criterios de realidad el modelo, a 110, y además, por ejemplo, me enteraba de los casos de los bonos por hijo que son trasladados a la AFP y la AFP lo entrega. Una señora profesora acá que recibió 810.000 pesos de bono por hijo, se lo pasaron a la AFP y la AFP se lo dio en cómodas cuotas de 8.100 pesos. Entonces, te das cuenta que ya el modelo tiene una condición de precariedad que no se va a resolver. Es como cuando se te funde el motor del auto. O sea, tenéis que evaluar, te cambiáis de auto o qué hacís, pero por eso yo creo que, en definitiva, podemos analizar la violencia, por supuesto, y podemos condenarla y hay que ser enfático en eso, pero no podemos, a través de la violencia, que fue la primera estrategia del gobierno, satanizar a la cantidad de chilenos movilizados, y después la estrategia también de subirse a la movilización. O sea, básicamente el presidente decía dos tiempos, ¿no? Que hasta Guaidó cambió su tuit. Después de que era Maduro, dijo, no, ahora saludamos al pueblo chileno que quiere más. Es como, lo lee cierto sector de la derecha como una crisis de expectativas, ¿no? Así como, pucha, queríamos más y ahora no nos dieron tanto.
Y en eso ya definitivamente pierde el foco y termina con un cambio de gabinete que fue un enroque en el Ministerio de Deporte que no responde en lo absoluto a los requerimientos que parte de la sociedad manifiesta, ¿no? Entonces, ante ese sentido, yo he visto un gobierno muy errático. Creo que, y para cerrar la idea, no puedo no dejar de decir esto, creo que un gobierno que va a tener que responder por la violencia que ejerció en los primeros días de movilización con las personas que fueron asesinadas. Ahí no hubo. Hay una persona que murió a palos, o sea, un padre de familia que murió a palos cuando llegaba a su casa. Hay un ciudadano ecuatoriano que murió baleado. Hay imágenes de la PDI, por ejemplo, cuando le dice corre y le da 10 segundos a una persona para disparar. Entonces, eso sí que no habíamos visto nunca. Ante esa situación, efectivamente, ya lo que pase para adelante son elementos que no habían estado registrados en la historia de nuestro país, por último en la época de la transición, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un alto en el programa y retornamos con ciertos marcos y con cómo salimos de esto, cuáles son las soluciones, ¿cierto?, que se visualizan. No las vamos a encontrar acá, digamos, pero por lo menos podemos conversar un poco sobre la visión que tiene cada uno respecto de cómo se avanza en resolver esta crisis por la que está pasando nuestro país. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.